Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Guillermo Zamarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE. Estoy leyendo su currículum y me impacto. Tiene usted una gran trayectoria académica y profesional también. Sí, muchas gracias. Pues ya son muchos años de estudiar y trabajar. A ver, usted dirige una asociación mexicana de administradoras de fondos para el retiro. No la han tenido fácil. Creo que es una industria que ha tenido una evolución en 27 años que es realmente fascinante. Porque en 1997 no existía la industria. Los bancos ya existían, las aseguradoras ya existían, muchos de los otros intermediarios financieros ya existían. Entonces el sector empezó de cero y ha ido evolucionando en estos 27 años hasta hoy ser el segundo intermediario financiero en relevancia en México, de acuerdo con el tamaño de activos que tiene y solo después de la banca. Entonces yo creo que el viaje por el que ha pasado el sector de empezar hasta el día de hoy es fascinante como industria. Bueno, y esto viene después de esta gran crisis económica de 1995. A ver, la crisis realmente que da origen a lo que es el sector de ahorro para el retiro es una muy particular. A ver. Y tiene que ver con lo que pasaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS era el que administraba el régimen de pensiones del sector privado. La ley se reformó en 1973, pero ya había el régimen de pensiones desde que se creó el instituto en los 40. Se contribuía para el retiro y supuestamente el instituto debía tener un fondo de reserva donde todas las cuotas de aportación se iban a destinar para eventualmente pagar las pensiones. Lo que pasó en 95 es que el fondo de pensiones, la reserva que administraba el IMSS, prácticamente era cero. Es decir, ese dinero se había destinado para otros fines, creo que principalmente o totalmente lícitos, como construir hospitales, compra de medicamentos, pagarle a los trabajadores del Seguro Social, pero lo que pasó del lado pensionario es que esa reserva no existía. Entonces lo que hace la reforma de la ley del IMSS de 95 y que entra en vigor en 97, es decir, el dinero para la cuota de aportación para las pensiones se va a una cuenta individual en una Afore y ese dinero está ahí como un ahorro forzoso y solo se puede retirar en ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Principalmente cuando la gente llega a la edad de retiro, 60 o 65 años. Hay algunas otras excepciones, como cuando fallece el titular de la cuenta, pues obviamente esos recursos son propiedad de la o del trabajador y son heredables a sus beneficiarios. O también hay unos retiros en caso de desempleo, en caso de matrimonio, pero el dinero ahí está. Y lo que vemos después de estos 27 años es que ese dinero es prácticamente equivalente a 20 puntos del PIB que se ha ido ahorrando bimestre a bimestre, y ahí tenemos el poder del ahorro en el largo plazo. En el gobierno pasado se dijo que quien administraban estas pensiones cobraban mucho por administrarlas. Es fácil administrar tanto dinero. A ver, y aquí ya nos tenemos que acostumbrar a que el gobierno pasado acabó en septiembre de este año. A ver, el tema de las comisiones en todo el sector financiero siempre es polémico, no solo en el sector de ahorro para el retiro. Hay que entender, antes de hablar del nivel de las comisiones, qué servicio
le prestan, en este caso las Afores, a sus cuentavientes, a las y los trabajadores. El primero y más importante es decidir dónde invertir. Y decidir dónde invertir los recursos es una actividad compleja. No es fácil, porque yo tengo un portafolio y lo tengo que diversificar. Debo de tener bonos de gobierno, pero deuda privada, pero acciones de empresas. Debo de tener también una mezcla, instrumentos mexicanos e instrumentos del extranjero, porque al final lo que se busca es darle a las y los trabajadores la mejor combinación de riesgo-rendimiento. Y eso solo se logra invirtiendo el portafolio de manera diversificada y... ¿Qué ese riesgo lo toman ustedes? Ese riesgo, a ver, ahorita vamos a la parte del riesgo, pero después, ¿qué es lo que pasa? Las administradoras son entes regulados por la CONSAR. La CONSAR impone muchos requisitos regulatorios como el proceso de inversión debe seguir un cierto estándar y hay comités que aprueban las inversiones. Hay áreas de administración de riesgos. ¿Por qué? Porque el invertir estos recursos implica riesgo. El riesgo no debe ser cero, ni puede ser cero, pero hay que gestionarlo. Y lo más importante, hay que saber qué riesgos estoy asumiendo. Entonces ahí tengo otra actividad. Después está todo lo que tiene que ver con la atención a las y los cuentavientes. Es decir, si yo tengo una duda respecto a mi estado de cuenta, debo o poder llamar por teléfono o ir a una sucursal. Entonces, todos estos servicios, desde la inversión, la gestión de riesgos, la parte de atención a cuentavientes, tiene un costo. Entonces, es bien importante entender que este servicio tiene que haber una remuneración por ello. Ahora, ¿qué pasa con estos sistemas conforme van evolucionando? Va creciendo el tamaño del sistema y lo natural es que la comisión por administración vaya bajando como porcentaje del total de activos administrados, y esto ha venido sucediendo en el sector desde hace 15 o 20 años. Hubo esta discusión de si el nivel de comisiones en 2020 era alto o no era alto, y sobre todo si se comparaba con otros países. Y resultó que sí estaba un poco por encima. Pero allá hay razones. Por ejemplo, uno de los parámetros de referencia era el sistema chileno. El sistema chileno tiene 15 años más que el mexicano. Y durante esos 15 años fue acumulando más activos, entonces el precio puede ir bajando. Entonces ahí parte del argumento es, hay que compararlos en igualdad de condiciones. Hoy cuando ves sistemas de otros países, como es el caso de República Dominicana o algunos otros que son sistemas más nuevos, las comisiones son más altas que México porque el sistema apenas se está consolidando. A ver, yo creo que este proceso es natural, y el gobierno también, cuando puso la discusión, fue en el momento de la reforma del 2020, donde dice va a haber en los próximos 8 años más contribuciones para el retiro, el sector va a estar administrando más recursos, y como parte de esa discusión lo que se puso es llevemos al precio por este servicio a la comisión a un nivel que es comparable con lo que pasa en otros países, para que las y los trabajadores mexicanos tengan acceso a la inversión de sus recursos al mismo costo que pasa en el promedio de Estados Unidos, Colombia y Chile. Y desde el año de 2022, 2023, 2024, la comisión que ha estado vigente es justamente el promedio de estos países. Entonces, hoy se está dando este servicio a un precio competitivo de acuerdo con un estándar internacional. Ahora, ¿por qué siempre el tema de pensiones es el coco de las administraciones? A ver, O sea, Francia, muchos países europeos con problemas en el tema del sistema de a pensiones. ver, vamos, y aquí va a ser como una clase de Sí, no, historia. al contrario, No, nos nos ayuda tenemos mucho. que salir del tema económico.
¿cuándo empezaron a crearse los sistemas de pensiones? El primer sistema de pensiones con la estructura moderna viene de la Alemania del siglo XIX en la época de Bismarck, el canciller Bismarck. Su gran mérito no es el sistema de pensiones. Su gran logro político fue la unificación de todas las provincias que hoy forman Alemania. Entonces, como parte de eso, impulsó un mecanismo de seguridad social y dentro de la seguridad social las pensiones. Después de eso se fueron adoptando regímenes pensionarios en Europa, en América y en otras partes del mundo. ¿Qué pasaba para 1930? Que la mayoría de estos países ya estaban diseñando regímenes de pensiones. En 1930, la esperanza de vida, es decir, cuando alguien nacía, en promedio iba a llegar a los 60 años. Entonces, vamos a nuestra ley. Hoy es cesantía 60 años, jubilación 65. Es decir, la edad de jubilación era mayor a la esperanza de vida al nacer. ¿Qué quiere decir eso? Que no toda la gente iba a llegar a la etapa de jubilación. Entonces, cuando se crearon estos esquemas, era un esquema solidario para apoyar a la gente que llegaba a la edad adulta, pero era una excepción que llegaran a esas edades. Estadística reciente de 2015, no me acuerdo exactamente, pero alrededor de hace 8 años, 10 años, cuando más. La esperanza de vida es superior a los 75 años en el mundo. Entonces, ya en promedio, una gente al nacer va a vivir 10 años más de los 65. ¿Cuánta gente que nace pasa los 60 años? Más del 95%. ¿Qué quiere decir? Que con las condiciones actuales, por lo que ha pasado con la medicina, casi toda la gente va a llegar a la etapa de retiro. Entonces, un sistema que se construyó con un supuesto de que poca gente llegaba a una realidad donde casi todo mundo llega, hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, ¿qué pasó con los chalecos amarillos en Francia? El presidente Macron dice, a ver, todos están llegando a la edad de jubilación. No puede haber jubilaciones tan tempranas. Tenemos que ampliar 2 años la edad de retiro. Y viene este problema. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? Esto se vuelve gasto fiscal en muchos lugares. Y lo que dicen es, lleguemos a una situación de equilibrio razonable. Por eso el coco en muchos lugares, por eso tratar de arreglar los sistemas de pensiones, y parte de lo que lo hace complejo es lo siguiente. No hay una receta que solucione todos los problemas. Cada país tiene sus circunstancias particulares y hay que tomar elementos y proponer algo a la medida de cada uno de los países. Por ejemplo, en Europa occidental, llámese Francia, llámese Dinamarca, llámese Suecia, llámese Alemania, son países con economías muy grandes, con PIBs per cápita elevado, pero también son países en los que el empleo informal prácticamente no existe. No existe. Es muy limitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El grueso de la gente trabaja en la formalidad. Yo puedo ligar el beneficio pensionario al trabajo formal. La gente informal es una excepción, por lo tanto, si yo administro esa parte, no hay problema. ¿Qué sucede en una economía como la mexicana? De la población económicamente activa, en promedio 55% está en cada momento en la informalidad. Número 1. Número 2, este porcentaje se ha mantenido muy estable desde los 90 hasta hoy. De repente sube a 56, de repente baja a 53. Pero a ver, si baja a 53, exacto, entonces muy no importa el gobierno. No importa el gobierno. Tenemos 2 regímenes priistas
en el siglo pasado, tenemos luego 2 regímenes panistas, un régimen priista y el pasado de Morena. La informalidad ha estado entre... O sea, nadie quiere pagar el costo político. A ver, si quieres ahorita vamos a eso, pero es un tema bien interesante. Entonces, si ese es el dato de mi economía, yo no puedo exclusivamente ligar el beneficio pensionario al trabajo formal. ¿Por qué? Porque estoy excluyendo a la mayoría de la población económicamente activa. Entonces aquí se ha diseñado este esquema de la pensión universal, los 3,000 pesos para los adultos mayores, que te cubre a toda esa informalidad y es un piso. Esto cuando te vas a otras partes del mundo, como en Europa, dicen, ¿y por qué? Es que ellos no tienen la informalidad. Pero en países como Perú, Colombia y otros de Latinoamérica, el fenómeno de informalidad es parecido. Entonces, tienen que buscar esquemas similares. Pero es un dolor de cabeza aquí en América Latina y en Europa por razones distintas y hay que encontrarle. Ahora, el tema de meterse con la informalidad, yo creo que ahí depende de qué lado de la moneda veas el problema, o como dicen, si lo ves como un vaso medio lleno o medio vacío. Mucha gente dice la informalidad tan alta, hay que perseguirla, acotarla, combatirla para que baje. Pero también la podemos ver desde el ángulo social. A ver, el tema de que México no esté creando suficiente empleo formal los últimos 30 años, 40 años, 50 años. La informalidad es una válvula de escape social. Ahí la gente encuentra trabajo. ¿Qué pasa si me pongo a presionar eso más? Entonces, yo creo que aquí hay que entender el equilibrio en el que vivimos en nuestro país y quizás sí hay que ajustarlo un poco porque hay muchos informales que debían estar del lado de la formalidad, pero tampoco yo estoy tan seguro que le puedas apretar tanto porque vas a generar un problema social y yo creo que ningún político de ningún partido quiere generar un problema social. Pero, ¿qué tanto financieramente es viable ese equilibrio entre lo político y lo económico? Yo creo que en México se ha logrado un equilibrio razonable con la informalidad. Y parte de por qué no se le ha ajustado de más es, yo ajusto mucho más y eventualmente voy a tener un tema social, porque la parte formal de la economía no puede absorber a todas esas millones de personas que están en la informalidad. Entonces, a ver, yo creo que hay que ser muy creativos y es uno de los grandes retos que se tienen en nuestro país. Pero casi todos los gobiernos, como dicen, no importa la bandera, se han acomodado para no apretar lo demasiado. Que me dice usted 50 años y no cambia el escenario, entonces es un tema estructural de la economía y de manejo político y de cómo se han acomodado. En esta reforma del 2020 al sistema de pensiones, ¿ustedes cómo la vieron como asociación? Para nosotros como asociación era una reforma indispensable y que se tardó en llegar. Okay. Y ahí tenemos que reconocerle a López Obrador que fue el primero en 23 años en ese momento de existencia en el sistema que le entró. ¿Qué pasaba? Y unas cuentas muy sencillas. La aportación para la pensión que llegaba a la Afore era el 6,5% del salario. Okay. Por ciento. Si yo el 6,5% lo llevo a un año, ¿cuánto me da? 78%. Esto quiere decir que una gente que ganaba 10,000 pesos al mes, trabajaba todo el año y le llegaba a su Afore 7,800 pesos. Si trabajaba 30 años en el sector formal, de cuotas de aportación no llegaba ni a 30 meses de sueldo. Con los intereses y demás, las cuentas no daban. Okay. El problema del sistema como estaba,
Las cuentas individuales cumplieron su propósito de tener el dinero segregado que se destinara para el retiro, tener una base de ahorro interno estable. Eso le permitió al gobierno federal de México de empezar a emitir deuda a tasa fija 5 años, 10 años y llegando hasta 30 años, porque el dinero en las Afores es a muy largo plazo. Desarrollar otros instrumentos como los ECADES, las fibras, tenías tomadores natural para ese tipo de instrumentos. Entonces, como parte del desarrollo financiero de México, las Afores aportaron mucho y yo creo que se volvieron una externalidad positiva en nuestro país. Pero a la hora de ver las cuentas para las personas, no te daban. El 6,5% era insuficiente. Con la reforma se sube al 15%. Ujú. Si yo gano 10,000 pesos y cada mes le meten 1,500 pesos a la Afore, después de un año tengo casi 2 meses de sueldo. Después de 30 años de trabajo, tengo prácticamente 60 meses de sueldo ahorrado de pura aportación, más los intereses que te gustan, 120, 130, 140 meses de sueldo, es decir, tengo ahorrado para 12, 14 años. Si la esperanza de vida en México es de 70 y tantos años, en promedio ya el 15%, pues me alcanza para vivir en el retiro. Entonces, todo esto tiene que ver con las cuentas para las personas. Por eso esa reforma fue tan importante y yo creo que se pudo lograr en la administración que terminó en septiembre como parte de una agenda en materia laboral, porque no solo hizo pensiones. Sí. Y yo creo que ese es de los grandes temas que fueron muy positivos en su administración. Le puso el foco al salario mínimo, le puso el foco a los días de vacaciones, y le puso foco a atender el tema del outsourcing. Cuotas de aportación. Entonces yo creo que esto hay que verlo como parte de una reforma a la parte laboral formal en México. Y este es uno de esos componentes que te lleva a que las cuentas hagan sentido para las personas. Qué interesante que me diga esto, porque no teníamos esa lectura que usted me está dando. Don Guillermo Samarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras del Fondo de Retiro Amafore, ¿cómo ve? Usted no le pregunto como presidente de la asociación, le pregunto a Guillermo Samarripa con esta gran trayectoria profesional y académica. ¿Cómo ve? ¿Qué futuro le ve al gobierno de Claudia Sheinbaum? Yo creo que este gobierno que está empezando está en una situación muy complicada. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿No? Porque no necesariamente tener una situación complicada es malo. A ver. ¿No? O sea, porque esto te abre que hay oportunidades, pero hay que ejecutarlas. Ok. Y tienes dilemas. ¿No? Uh-huh. Un ejemplo, el famoso nearshoring. Uh-huh. Mucho se habla de esto, viene de un tema, contexto internacional totalmente externo a México, los problemas de geopolítica entre Estados Unidos y China, y México se puede volver un socio todavía más relevante para Estados Unidos. Pero el nearshoring no lo tenemos que ganar. No está dado. Las inversiones se pueden ir al sur de Estados Unidos, que se la caen los tejanos, la gente no... ¿Qué está pasando, por el tema de certidumbre jurídica? Claro, está pasando. Entonces, por eso es un panorama complicado, porque el nearshoring no está dado. Hay que ejecutar de este lado. Las fábricas que se vengan a poner del lado mexicano necesitan tener seguridad también de que van a tener energía eléctrica disponible, sin falla. Imaginémonos que viene uno de estos centros de procesamiento de datos, Uh-huh. de Microsoft, de Amazon, el que sea,
Se fue la luz. No. A ver, no puede pasar. Entonces, por eso tenemos una oportunidad, pero la tenemos que ejecutar. Entonces, estamos en una coyuntura. Que incluso se prefieren ir a países donde les salga más caro, pero que tengan esta estabilidad. Y por eso explica mucho lo que decías del fenómeno de los que se están quedando en Texas, en Nuevo México, o se van a Alabama. Otro tema, la cuenta macro de México fue buena en general. El tipo de cambio, inflación, muchas variables en terreno favorable. Pero ahí tenemos el tema de Pemex. Ujú. A ver, hay que resolverlo. Pemex lleva con capital contable negativo, si la memoria no me falla, desde el sexenio de Felipe Calderón. O sea, estamos hablando de una empresa que lleva capital negativo, tiene capital negativo y creciendo 12, 15, 16 años. Con un gran problema pensionario. Sí, pero eso ya está reflejado en el capital negativo. Pero el principal problema de Pemex es que sigue teniendo una estructura laboral de este tamaño cuando sacaban 3 millones de barriles al día y hoy sacan 1,5 millones. Y este cambio de empresa productiva a empresa pública, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que esos son cambios en la ley. Ok. El problema de Pemex se tiene que solucionar en la ejecución, en la operación. Si es productiva o no es productiva, tienen que resolver el problema de la empresa y volverla una empresa viable. Allí está otro gran tema de complejidad. Entonces tiene el camino de resolver Pemex a fondo o de seguir navegando. Las calificadoras han advertido. Pemex por sí sola es un bono chatarra, como se le conoce. Tiene una calificación aceptable porque el gobierno está detrás de ella. Pues ahí está un segundo tema de dilema muy importante. Tercer tema, seguridad. Es un gran reto. Eso que acaba de decir es muy importante. O sea, yo necesito seguridad en las carreteras, extorsión, Pago de derecho de piso. derecho de piso. Allí está otro tema. Es claro que en los últimos 6 años se siguió deteriorando un problema que viene de tiempo atrás. Tiene que frenarse porque el crimen sigue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, y del lado lícito estamos perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Hasta dónde? Allí está otro tema. Entonces, por eso yo digo, más que como una crítica al gobierno, yo veo el panorama y veo muchas áreas, y cómo veo el entorno, veo un entorno complicado. Un entorno que requiere de acciones firmes de gobierno y que depende de las acciones que tome. Me voy a ir por un camino, me voy a ir por otro. Y eso tendrá consecuencias favorables o desfavorables para el país. Entonces, México puede tener una buena evolución o puede tener una evolución muy mediana, depende de lo que se decida hacer. Las políticas públicas que ha dado a conocer la presidenta, sobre todo en los 4 ejes en materia de seguridad, ¿le dan confianza? Este tema es bien interesante por lo siguiente. El tema de seguridad, yo creo que más de planes es de ejecución. Suena bien, suena lógico. Pero aquí, si no ejecutamos los planes... Voluntad política. Yo creo que más que voluntad política, yo creo que también requiere el tema de ejecutar una acción, por ejemplo, en Culiacán, en Sinaloa, requiere no solo voluntad política, capacidad operativa, Estrategia. inteligencia, estrategia, capacidad de operación en el terreno, que va mucho más allá de lo que podamos platicar en una presentación. Hay gente que dice que estar ideando planes
sin tener una capacidad de ejecución no es más que una ilusión. Okay. Ese es el tema en seguridad. Entonces, a mí me parece lógico lo que está planteando, pero yo tengo una gran interrogante de cómo se va a ejecutar eso. Que además hay un tema, porque México está inmerso en una economía de mercado. No puedes decir, no importa lo que pase, o sea, finalmente los inversionistas, los fondos, pues ven esto y dicen, ¿qué confianza tengo? Eso que dices es muy importante, pues yo lo llevaría a otro nivel. El gobierno actúa, el gobierno toma decisiones, el gobierno ejecuta. Lo que no pasa es que el resto de la gente, sea lo que sea, sean consumidores, sean empresarios, sean fondos de inversión, sean las instituciones que sean, ven, analizan y deciden. Para que se dé una buena dinámica económica, lo que tienen que ver todas estas gentes es bueno, algo razonable. Si no, pues van a actuar en consecuencia. Entonces, más que un tema de que dicen, se vuelve un diálogo. El gobierno propone algo, yo lo veo mal, entonces hago X. El gobierno ve que yo hice X, hace tal, yo lo veo bien, entonces hago Y. Entonces, es una constante Así se maneja el interacción. mundo. Así se maneja el mundo, aún en todos los tipos de regímenes, no los democráticos, los autoritarios, etcétera. Siempre hay una reacción y vamos a un ejemplo. En Rusia, el momento de la invasión a Ucrania y demás, ¿qué empezó a pasar en los meses posteriores que salió en las noticias? Hombres rusos en edad militar tratando de irse a Finlandia. ¿Por qué? Pues porque el presidente Putin puede decir, vamos hacia allá, y no es que la gente esté diciendo, yo estoy esperando aquí a que me llegue mi carta y me voy. Dice, no, yo no entiendo por qué estamos peleando esta guerra. Yo me voy, yo no tengo por qué pelearla. Así es. ¿No? Entonces, siempre hay una reacción y eso creo que lo tenemos que entender. Cuando hay políticas públicas que diseña el Estado debe entender lo que le llaman las consecuencias de segundo y tercer orden de sus decisiones. Y con base en eso, diseñar las políticas públicas. Porque si tú las diseñas solo con lo que crees que va a pasar de inmediato, dado lo que tú hiciste, pues no vas a tener un buen resultado. Su opinión sobre la reforma al Poder Judicial. A ver, yo creo que el tema de la reforma al Poder Judicial hay que entenderla en dos dimensiones. Uno, en cómo la gente en general la ve. Yo creo que el grueso de la población realmente tiene poca interacción con el Poder Judicial. Y menos con el federal. Y menos con el federal, si acaso lo tengan con los locales. Y el grueso de la gente, la interacción que tienen es con los ministerios públicos porque fueron víctimas de un delito del orden común. Entonces, para el grueso de la población en México, este tema en la reforma judicial es un tema distante. Yo creo que el tema de la reforma judicial realmente donde tiene implicaciones muy fuertes es en el tema de las inversiones, en el clima de negocios, en los tratados comerciales, puede tener implicaciones, es decir, a un pequeño grupo de trabajadores y de empresarios, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el impacto está muy focalizado en ciertos grupos. No es como cuando hay algún otro tipo de reforma que se pretendía. Y voy a pensar en la del INE. Cuando se quiso hacerlo el INE hace varios meses, todavía en el sexenio del presidente López Obrador, ¿qué pasó? La gente salió a la calle a defender al INE. ¿Por qué? La razón era que lo veía como un agravio perder la autonomía. El INE lo percibían cercano,
como una institución que generaba valor. ¿Qué pasa con el tema del Poder Judicial, regresando a esto del grueso de la población? Nunca ha interactuado. Entonces, lo ve como una discusión mucho más... en un extracto político. Político, en una discusión política muy distinta, muy ajena a las personas. Yo creo que es por eso. Digo, puede haber también temas de educación, de conocimiento y muchos, pero yo creo que tiene mucho que ver con la interacción. Y lo que pasa del otro lado, y por eso es donde hay preocupación, es independencia judicial. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuál fue el país que se volvió el imperio en Europa hace varios siglos? Inglaterra. ¿Cuál fue el factor más importante que detonó que Inglaterra se volviera el imperio? Justamente la independencia judicial. Cuando la Carta Magna, que llegan los nobles y le dicen al rey, ¿sabes qué? Aquí nadie está por encima de la ley, ni el rey. Entonces todos nos vamos a regir por la ley, y una manera de garantizar eso fue la independencia judicial, que era el árbitro entre el rey y el resto de la población, que era la aristocracia, no era para el pueblo común. Entonces, esa institución ha probado ser muy relevante en la historia, y es uno de los factores que ha definido a los países que crecen más y que generan más prosperidad de los que no la tienen. Entonces, volviendo a la discusión, en México lo que estamos viendo es si en la práctica merman la independencia judicial y hay una afectación a la certeza de las reglas. Yo creo que la economía va a sufrir. Lo que dicen los funcionarios del gobierno y la presidenta es que a pesar de esto no se va a mermar la independencia judicial. Veamos, pero por eso hay ciertas gentes que lo ven y pensando en que lo que se quiere es materializar esas oportunidades de crecimiento que hay en México, y que uno de los componentes es que venga la inversión nacional, que venga la inversión extranjera, y quiere certidumbre. Por eso es tan importante el tema judicial, que se aterrice bien y que las reglas no se perciban como un tema de que se perdió la autonomía judicial y que no hay claridad en las reglas del juego. Muchas gracias, don Guillermo Samarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Amafore. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación al programa, un gusto. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Guerra, la reforma judicial en especial toca el artículo octavo sobre el tema de cómo va a ser toda esta reforma judicial en los estados. ¿Cómo lo ve usted? En lo local. En lo local. Lo dice claramente, dice que los términos y condiciones los establecerán estos. ¿Quiénes son estos? Los poderes judiciales. Aquí nosotros tenemos que construir con las legislaturas de los estados las mejores maneras, protocolos, formas, mecanismos para lograr que la justicia más cercana con la gente, pues esta elección popular, lleguemos a esas boletas, pero que lo tracemos de una manera integral, una participación interinstitucional interesante. Nosotros en este artículo dice que teníamos la optabilidad de hacerlo en el 2025 o 2027. No obstante, las últimas reformas que hicieron a la ley electoral, la ley de procedimiento, la LEGIPE, ya dice de manera clara ahí, dice, la elección de los poderes judiciales locales se realizará el primer domingo del año concurrente en el que se eligen a las cámaras al Congreso de la Unión. Dícese 2027, es decir, a los poderes judiciales locales, que había ahí un dispositivo transitorio que decía, hay la probabilidad de que elijan el 25, no, es un transitorio. Ya la ley electoral, que es reglamentaria del 41 constitucional, ya dice que será en el 27. Ok, se tienen 180 días para realizar esta reforma. Perfecto. Pero también dice que los términos y modalidades parten de los poderes judiciales locales. Lo dice claramente. ¿Cuáles son estos términos y modalidades?
pues esto es muy amplio. Claro. Nosotros tenemos que abrirnos con los poderes legislativos. Cada estado tiene su modo, su forma, sus tiempos, su contexto político, social. Cada estado tendremos la responsabilidad de ir con la mente abierta, de invitar y exhortar respetuosamente al Poder Legislativo del Estado a que tengamos en la mesa un trabajo técnico que integre puntos de vista, que sea incluyente, que nos permita tener ese resultado que queremos, ¿no? Cuidar la justicia local, cuidar la justicia familiar, civil, penal, mercantil, laboral, y que de ahí el producto podamos salir todos bien librados y podamos decir, pues este fue un ejercicio de todos, y lograr la filosofía que tiene este proyecto.